hogar. Hace unos minutos hizo su intervención la asambleísta Paulina Padrón, representante del Cañar por Alianza País. Y ahora vamos con Moisés Tacle, representante del Partido Social Cristiano por el Guayas. Prácticamente desde sus inicios han afectado la sostenibilidad financiera en el largo plazo de estos fondos de jubilación, que surgieron en muchos países más o menos a mediados de la década del siglo pasado y que, repito, desde sus inicios tuvieron factores estructurales que los han afectado seriamente con el paso del tiempo. Decía Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía en el año de 1967, que los fondos de jubilación eran la octava maravilla del mundo. Y esto lo decía porque efectivamente en ese tiempo los jubilados de estos fondos recibían mucho más beneficios que los aportes que habían realizado mientras fueron trabajadores. Eso ocurría entonces. La realidad es que ahora las cosas han cambiado y han cambiado no para bien, sino para mal, porque han ocurrido una serie de factores que están afectando seriamente, repito, la sostenibilidad de estos fondos. En primer lugar, tenemos factores demográficos. La tasa de natalidad de la población mundial ha bajado sustancialmente en los países industrializados, pero también en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Por otro lado, la esperanza de vida, y esto incluye también a los ecuatorianos, se ha elevado sustancialmente. Hoy los ecuatorianos vivimos en promedio más de 70 años y no los 50 años, que era lo que estaba vigente allá por la década del 50 del siglo pasado. Y si esto fuera poco, también se ha producido un fenómeno, que muchísimos trabajadores que ingresaron hace algunas décadas a estos fondos de jubilación finalmente se han jubilado. Y ahora ocurre que el número de aportantes, que inicialmente fue alrededor de 25 por cada jubilado, hoy en día en la mayoría de los países ha bajado de 10. Y esto es muy grave, porque todos los cálculos actuariales sostienen que por lo menos deben haber alrededor de 12 aportantes por cada jubilado. ¿Por qué me permito recordar estos factores? Porque, señores, recordemos que el modelo de seguridad social y el modelo de pensiones que tenemos en el Ecuador es el mismo que se estableció en la mayoría de los países del mundo y está basado en un modelo en donde la afiliación es universal, pero además es obligatoria. Y además, todos los aportes que hacen los trabajadores que están enrolados sirven para pagar a los jubilados. Está claro y debe ser obvio para todos que este modelo funciona en la medida en que los aportes de los trabajadores enrolados efectivamente cubre los pagos de las jubilaciones, no solamente de las personas que ya están jubiladas, sino también de las personas que están por jubilarse en las décadas siguientes. Cuando esto no ocurre, el modelo entra en una grave crisis. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido prácticamente en todos los países del mundo en donde existen estos sistemas de seguridad social que tienen fondos de jubilación. No hay país en donde no haya una crisis, en algunos casos más grave que en otras, pero siempre hay una crisis que fundamentalmente se da porque no hay la garantía suficiente de que en el largo plazo se puedan pagar las pensiones correspondientes. ¿Cómo se ha resuelto este tema en otras partes? Bueno, en algunos países más temprano que en otros ni siquiera se inicia todavía el proceso de resolver la crisis, pero el modelo que se ha seguido es el que también debería aplicarse en el Ecuador. Es decir, debería haber un diálogo muy serio, transparente, responsable y técnico entre los tres actores en este tema: el gobierno, los trabajadores y, por supuesto, los empleadores. Ese modelo de resolver el problema no se lo quiere evidentemente aplicar en el Ecuador,
porque también debe estar claro para todos nosotros que aquí hay un alto costo político si se quiere enfrentar seriamente esta gravísima problemática social. No nos olvidemos que la seguridad social y sobre todo el fondo de jubilación de los trabajadores es un gran pacto social y por ello es que desde los inicios, cuando las condiciones más o menos permitían avisorar la vigencia financiera de estos fondos en el largo plazo, desde los inicios se vio que era necesario el subsidio de los estados. Y eso se ha venido dando prácticamente en todos los países en donde está vigente el Fondo de Pensiones para los Trabajadores. Y en el Ecuador no fue la excepción. Aquí también, hace algunas décadas, como nos han recordado algunos asambleístas, ya estaba vigente la participación del aporte del Estado para que conjuntamente con los aportes de los empleadores y de los trabajadores hacer viable el fondo y el pago de las pensiones a todos aquellos que se jubilen. En el Ecuador, repito, no se ha querido enfrentar el tema seriamente. Y esto no solamente no ha querido hacerlo el actual gobierno, debo reconocer que tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores. Y más vale se ha optado por el camino de agravar la crisis del Instituto de Seguridad Social en el Ecuador. Manejo político de esta entidad ha habido siempre, pero nunca como ahora. En estos 8 años del gobierno del presidente Correa, hemos visto con asombro cómo se ha hecho un manejo político para favorecer los intereses financieros del gobierno. Y cuando producto de que ya no tienen los petrodólares que les produjo la bonanza petrolera, requieren disminuir aportes del Estado para poder seguir sosteniendo el gasto irresponsable que ha caracterizado el trabajo del actual gobierno, no se les ha ocurrido mejor idea que afectar seriamente la viabilidad financiera del Fondo de Jubilaciones en el largo plazo. Yo no me voy a referir a cifras que aquí se han dicho, porque hay tantas cifras que se han mencionado que a estas alturas del partido realmente es difícil creer cuál es la verdadera situación. De lo que sí estoy convencido, porque los factores que afectan estos fondos en el Ecuador son los mismos que afectan a los fondos en otras partes, es que tenemos un problema de crisis financiera en el Fondo de Jubilaciones del Ecuador. ¿Qué tan grave es ese problema? Está por determinarse si es que se hacen correctamente los estudios actuariales, considerando las variables y sus cambios sustanciales que han habido en estos últimos años y sobre todo que habrán en las próximas décadas. Por ello, no puedo estar de ninguna manera de acuerdo que ahora al gobierno nacional, a través de este proyecto de ley, se le ocurra desconocer primero las deudas que han tenido el Estado o el gobierno central con la seguridad social. Segundo, negar que de aquí para adelante se vaya a dar el subsidio del 40% que está establecido por lo menos hace más de 50 años, porque ello garantizaría Tiene un minuto, asambleísta. La hecatombe financiera del Fondo de Jubilaciones en las próximas décadas. Y tercero, tampoco puedo estar de acuerdo con el despojo de las utilidades legítimas que tienen derecho más de 16.000 trabajadores, que también esta ley pretende quitarlas. Por todo ello, señora presidenta y estimados asambleístas, desde ya mi pronunciamiento más enérgico en contra de la aprobación de este proyecto de ley, que no es otra cosa que posponer para el futuro una gravísima crisis financiera que tendrán que enfrentar los gobiernos que en ese momento estén, pero sobre todo que tendrán que pagarla a los ecuatorianos, es decir, quienes en definitiva vamos siempre a ser las víctimas de los desatinos que cometen los gobiernos como este que el que estamos hablando. Aquí siempre se nos ha recordado que el mayor daño que se le ha hecho a la sociedad, asambleísta, se terminó su tiempo. En las últimas décadas fue la crisis bancaria. Bueno, esto, señores, representa por lo menos 4 o 5 Gracias, veces. asambleísta. Tiene la palabra.